Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer video. Traía la intención de hacer este tipo de videos desde hace muchísimo tiempo. Para los que saben, me gusta muchísimo la política, me gusta mucho comentar al respecto. Ya hacía esto en algunos artículos de opinión que escribí en un blog que todavía tengo, pero pues también la verdad es que el tiempo me absorbió, ya no podía escribir en esos artículos tan frecuente como me gustaría. Y pues también creo que un video es algo muchísimo más dinámico de enterarse de un tema que a lo mejor está de actualidad, ¿no? Siempre he creído que es muy difícil mantenerse al tanto de todos los temas que van surgiendo cada día. Diario tenemos noticias bastante importantes de todo el mundo, muchísimas, y pues es difícil como saber todo, ¿no? Pero de repente hay temas que pues llaman más la atención o que son más relevantes, y esos son los que me gustaría de repente hablar y platicar aquí con ustedes. Yo sé que suena súper cliché, pero me gustaría bastante que este fuera un espacio como más interactivo, en el que a lo mejor me dijeran si hay alguna duda, si hay algún tema que les gustara, si a lo mejor están de acuerdo con lo que digo, a lo mejor no, y sobre todo pues saber eso, ¿no? ¿Qué les está pareciendo y si realmente aporta o no? Pues ante todo espero que les guste, espero no decepcionar. Y bueno, decidí agarrar un tema que me parece pues bastante comentado y bastante relevante esta semana, que es justamente sobre la visita de Andrés Manuel López Obrador a Trump. Y ha sido un tema bastante controversial porque hay algunos que están súper a favor y hay algunos que están muy en contra. Entonces a mí lo que me gustaría es platicar un poquito sobre el contexto en el que se da esta visita, qué es lo que implica, un poco sobre un análisis de qué es lo que puede representar para ambos gobiernos estar haciendo esta visita justo ahorita, y pues también respecto a las implicaciones positivas y negativas, ¿no? Empezando un poco por el contexto, la visita se da con motivo de la celebración de la entrada en vigor del TEMEC. El TEMEC, acuérdense que es el Tratado de Libre Comercio que celebran Estados Unidos, México, Canadá, y el TEMEC fue una victoria política para ambos gobiernos realmente, porque por un lado pues Trump, recordemos que traía la narrativa racista en contra de México desde campaña, y una de sus promesas entre el muro y otras tantas era justamente echar para atrás el Tratado de Libre Comercio por considerar que este beneficiaba más a México que a Estados Unidos, ¿no? Al final fue una labor bastante dura de negociación. Acordémonos que esto fue en los últimos años de gobierno, si no es que el último, de Enrique Peña Nieto, y los mejores negociadores pues estuvieron sentados en esa mesa, y finalmente sale el TEMEC. El TEMEC pues sí resulta, la verdad, un triunfo. Por supuesto es un triunfo para Enrique Peña Nieto, el presidente en ese entonces, que pues logra evitar que se echara para atrás esta relación comercial, ¿no? Y para Trump, porque pues por lo menos al discurso él había cumplido con esa promesa de lograr que Estados Unidos tuviera un acuerdo mucho más provechoso para ellos. Habrá puntos encontrados, pero a grandes rasgos pues esto es lo que se dijo. En el caso de esta semana, podríamos pensar que es una visita común. Todos los mandatarios en algún punto hacen visitas a otros mandatarios, a organismos internacionales, tienen bastantes salidas al país, pero pues recordemos que esta es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador abandona el país desde que es elegido en 2018. Entonces esto es importante porque por supuesto la primera visita pues sí tiene bastante relevancia, ¿no? en cuanto a quién se la hace y cuándo se la hace. Cabe destacar o llama la atención que pues Andrés Manuel López Obrador no había tenido esta iniciativa de hacer visitas, incluso en algunas ocasiones se le había criticado eso. Por ejemplo, cuando no quiso asistir a la cumbre de presidentes del G20, que pues es un foro en el que México tiene una participación y es bastante importante la participación para el país, y ahí no quiso ir, ¿no? Entonces no ha tenido como que este interés por el ámbito internacional o por las relaciones internacionales del país, pero pues en este caso sí lo tuvo y quiso venir a visitar al presidente Trump. ¿Por qué se da ahorita la visita o cuál es el análisis detrás de eso? La verdad es que parece ser que es más un pretexto que sea por la celebración de la entrada en vigor del TEMEC. Lo que podemos leer un poco detrás de líneas, entre líneas, es más bien este interés de ambos de meter un tema a la agenda que no estaba hasta ese momento, ¿no? Acordémonos que
ahorita el tema más hablado por medios de comunicación es el manejo de la pandemia por cada mandatario, ¿no? Y en este tema, pues ni a Trump ni a Andrés Manuel López Obrador les fue bien. De hecho, han perdido bastantes puntos en la aprobación y pues tiene un poco de sentido que ellos ya quieran un poco pasar página y hablar respecto de otros temas. Entonces, hace sentido que sea ahorita, justamente por eso, porque a lo mejor es algún punto en el que están desesperados por mover la agenda a otro lugar, porque todos volteemos a ver a otro lado. Y también un poco es el segundo punto del por qué ahora, porque ambos tienen procesos electorales a la vuelta de la esquina. En el caso de Trump es en noviembre de este año, en el caso de Andrés Manuel López Obrador es el próximo año. Trump se juega la reelección del cargo, Andrés Manuel López Obrador realmente solo son las intermedias, pero son de mucha importancia para su proyecto, para mantener la mayoría, para afianzar a lo mejor la presencia de Morena en el país y pues tras el mal manejo de la crisis no se ve tan claro, ¿no? Lo mismo para Trump. Entonces, una de las cosas que más se le ha criticado a ambos presidentes ha sido justamente la incapacidad de llegar a acuerdos. Acordémonos que son bastante similares en ese punto, no se perciben como mandatarios con cierta madurez política para ser a lo mejor tolerantes con la diversidad de opiniones, con la oposición, y entonces y la verdad es que tampoco ha sido ninguno de los dos como que muy participativo en el ámbito internacional, ¿no? En el caso de Trump, no olvidemos que ha echado para atrás la participación de Estados Unidos en varios tratados y en varios organismos. El caso de apenas la semana pasada, pues con la OMS, ¿no? Y ha sido algo similar con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estos puntos han sido bastante criticados a ambos y pues ahorita es su oportunidad de demostrar previo a elecciones que las cosas no son así, que quienes los critican no tienen razón y que tan pueden lograr acuerdos que están sentándose con el mandatario de un país con el que la relación hasta este momento no había sido la mejor, ¿no? Desde 2016 había sido una relación quebrándose, siempre muy friccionada, y entonces pues el hecho de que ahorita se estén sentando pues da mucho que decir y por lo menos es este intento, ¿no? de hacer que se voltee a ver a otro lado y de demostrar que son capaces de lograr acuerdos y que son capaces de llevar ese tipo de relaciones. ¿Cuáles son los highlights o los puntos a destacar respecto a esta visita? La verdad es que se da pues con la más grande de las cordialidades. Incluso se da con una simpatía que definitivamente Trump no tenía con Enrique Peña Nieto. Acordémonos que Enrique Peña Nieto sufrió los últimos 2 años de su mandato por la entrada de Trump. Entonces se da en una cordialidad muchísimo más amplia con Andrés Manuel López Obrador, y tiene sentido porque también son personajes muy parecidos, ambos nacionalistas, ambos populistas, y pues al final no, a lo mejor uno se proclama más de izquierda, que es algo que yo dudo un poquito, pero uno se proclama más de izquierda, otro se proclama más de derecha, pero al final pues son personajes bastante parecidos. Pero sí hay un punto que llama un poco la atención, que es la declaración de Andrés Manuel. Andrés Manuel en algún punto le hace un agradecimiento a Trump por no tratar a México como colonia, ¿no? Y entonces llama un poco la atención, se identifica de dónde viene el contexto de ese comentario. Pues Estados Unidos no ha sido el más justo y equitativo en sus relaciones internacionales con otros países, específicamente con Latinoamérica, pero es un poco contradictoria el agradecimiento, ¿no? O sea, para empezar, no debería haber un agradecimiento por no tratar a México como colonia, porque México es un país soberano que no necesita como agradecer ese tipo de situaciones, sino más bien que se las garanticen. Y también pues es un poco contradictoria porque tampoco ha sido cierto, ¿no? O sea, si bien la relación ha sido muchísimo más suave con Andrés Manuel López Obrador, pues no olvidemos que tampoco ha sido la más equitativa. Acordémonos que apenas en 2019, tras la ola de migrantes que cruza por la frontera sur del país,
Estados Unidos amenaza al gobierno mexicano con tomar medidas arancelarias en contra de México, por supuesto, si no detenía el paso de los migrantes, ¿no? Y pues México reacciona pronto a su pedido, despliega toda la Guardia Nacional y pues bueno, ya al final de la historia ya lo conocemos, ¿no? Pero pues esto también aparte lo hace en un contexto en el que el gobierno se proclamaba de izquierdas y en favor de los derechos humanos, y se había proclamado incluso que por ningún motivo iba a afectar a los migrantes y al contrario les iba a facilitar el paso. Entonces pues ese cambio de dirección pues sí nos da a entender que México reacciona bastante bien a las amenazas de Estados Unidos. Entonces este comentario también viene un poco a evidenciar esa situación, ¿no? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo esta visita? Bueno, de bueno, por supuesto que es positivo que se esté trabajando en una relación que estaba pues tan frágil y vulnerable, ¿no? La relación desde 2016 empieza a fragmentarse. En un punto, cuando Trump entra al poder, la verdad es que el futuro para México era bastante incierto, en el sentido de que pues sí amenazaba bastante con incluso la seguridad del país, este foco que traía Trump en su narrativa, ¿no? Entonces eso es positivo, que se esté trabajando y fortaleciendo esa relación, a lo mejor que por lo menos ya no seamos el tema número uno en la agenda de Trump. Y por supuesto también positivo pues el hecho de que sí estén acuerdos, o sea, se diga o no, al final están esos acuerdos y esos acuerdos son positivos para el país, ¿no? ¿Qué es lo negativo de esta visita? Bueno, creo que un poco más en temas discursivos, ¿no? El hecho de que la primera visita, que es algo tan representativo del presidente Andrés Manuel López Obrador, sea a Trump, pues sí un poco reitera esta narrativa de que México va a estar ahí siempre, ¿no? Y que aun cuando ha habido este tipo de comentarios y aun cuando ha habido este tipo de desplantes, México va a estar ahí y México va a continuar ahí. Entonces sí, no pensaría yo que muestra a lo mejor la más alta de las integridades, pero pues bueno, al final también tiene sus puntos positivos y de eso se trata un poco las relaciones políticas, ¿no? ¿Qué tiene de negativo también? Bueno, pues que también manda un mensaje un poco erróneo, porque si bien ambos tienen un proceso electoral a la vuelta de la esquina, Trump lo tiene más cercano, ¿no? Y el futuro es un tanto incierto para Trump. Entonces el hecho de que Andrés Manuel López Obrador tenga tanto interés previo a las elecciones y todavía se preste a esta situación que también le beneficia a Trump electoralmente, pues sí le puede generar algún tipo de problema en el caso de que Trump no sea el elegido en el próximo proceso electoral, ¿no? En el caso de ser Joe Biden, a lo mejor la relación se va a complicar un poquito y eso también es una implicación negativa. Pero bueno, eso es todo para comentar respecto a la visita de Andrés Manuel López Obrador y Trump. Espero que este video no haya quedado muy largo, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, a lo mejor que haya sumado algo que no sabían o que hayan encontrado los puntos de vista interesantes. De nuevo, a mí me interesa generar un diálogo, entonces todos los comentarios son bienvenidos y pues nada, les agradezco muchísimo su atención.